Señor les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Saludamos a todas las personas que nos observan a través del internet. Y rogamos en el nombre de Jesús que la palabra que hoy vamos a recibir, la recibamos todos con humildad en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias por permitirnos estar una vez más dentro de tu casa. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que volvamos todos renovados a nuestros hogares y que ninguno regrese vacío. Que tu palabra salga y cumpla para lo que tú le envías. Te pido, Señor, ahora que tomes control de nuestra mente y nuestro corazón, que todos podamos, Señor, abrir el entendimiento y renovar nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Padre, háblanos conforme al propósito que tú tengas para con cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y abran sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer en el verso 19. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la plenitud de Cristo. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, la plenitud de Cristo dice que al Padre le agradó que así fuere. Y cuando analizamos el plan, el propósito de Dios es que en Cristo Jesús estén todas las cosas reunidas. Hablar de la plenitud significa que no existe ningún espacio más, que Él lo llena todo, que en Él habita toda la deidad, o sea, toda la santidad. Significa que no hay espacio para ninguna otra cosa, ningún otro propósito, ninguna otra cosa más debería estar en nuestro corazón, sino la plenitud de Cristo. ¿Por qué, amados? Porque en Cristo Jesús reposa la llenura que todo hombre y toda mujer puede experimentar. No hay nada que podamos añadir si no es Cristo Jesús por medio de su Espíritu dentro de nuestra vida y nuestro corazón. Y es que hablar de Cristo, amados, es hablar de perdón. Hablar de Cristo es hablar de arrepentimiento. Hablar de Cristo es hablar de reconciliación. Y reconciliación significa quitar toda enemistad, quitar todas las cosas que interrumpan nuestra relación con Dios. Y es que el libro de Corintios dice que Dios mismo estaba
en Cristo Jesús, reconciliando consigo mismo al mundo. Y cuando vemos el plan divino, el propósito eterno de Dios, es que en Cristo reunió todas las cosas, todas las cosas. Usted vea, la Escritura dice que Él es el principio y que Él es el fin. Él está, amados, antes de su nacimiento. El salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos, y todas las cosas que te propusiste hacer, todas estuvieron y ninguna de ellas faltaron. O sea, no es que usted vino por casualidad, sino que en el plan de Dios usted estaba diseñado y todas las cosas estaban puestas allí, amados. Y si Él hace un plan antes de que usted nazca, también ha hecho un plan para cuando usted transite sobre este mundo, y aún más, hay un plan para cuando usted vaya a la presencia de Él también. No es que lo hizo y ahí mira cómo tú te crías. No, el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice: sobre ti fijaré mis ojos y enderezaré tus veredas. De tal forma que no hay cabo suelto en Dios. En Cristo Jesús están reunidas todas las cosas y Él es la reconciliación de Dios con nosotros. Hablar de Cristo es hablar del Evangelio. Y es que el mismo Evangelio es Cristo Jesús. Él es el Evangelio, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el que diseña todas las cosas. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es la motivación que todo corazón cuerdo debe de exclamar y alabar y adorar. Solo el corazón necio, solo el corazón entenebrecido es el que rechaza, el que malogra la obra de Dios en su vida. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben se les ha dado una potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchas personas reclaman paternidad, pero la paternidad en Dios es por medio de Cristo Jesús. Los que no son engendrados conforme a la carne, por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad del Espíritu de Dios. Dice él en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 17, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo Jesús. Y es esta gracia bendita, es la gracia que Dios ha establecido para que nosotros podamos comprender de que somos su pueblo, de que hemos sido redimidos, de que hemos sido alcanzados y que hemos sido librados de la ira venidera. Amados, Cristo ha hecho posible que todas las cosas reunidas en Él puedan ser exaltadas y glorificadas para la alabanza de su nombre. Y cuando usted medita en esto, se puede dar cuenta de algo que es tan fundamental. Él dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice: separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, es en Cristo Jesús que somos fructificados. Es en Cristo Jesús que llevamos mucho fruto. Es en Cristo Jesús que son posibles todas las cosas. Sin Él no sería posible, amados. Dice el texto que tenemos y el contexto, si me siguen por un minuto, dice en el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga en Él la preeminencia. Dice el verso 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Observe usted, todas las cosas, así las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que en otro tiempo éramos extraños, y Él nos ha hecho su pueblo. Él es el que redime, amados. Y cuando dice el texto que tenemos, en Él está la plenitud, significa, amados, que usted no necesita nada más para poder estar reconciliado con el Padre. Cuando usted está en Cristo Jesús, entonces usted es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Usted vea, la ley decía muchas cosas, pero en Cristo Jesús usted no necesita ni la tórtola, ni la harina mecida, ni la lana escarlata, ni el macho cabrío. Usted necesita solo a Cristo Jesús por medio de la cruz para acercarse al Padre. Es solo por medio de Cristo, amados. Es en la cruz que vemos verdaderamente nuestra salvación. Es en la cruz que vemos crucificados nuestros pecados. Es en la cruz en que nosotros podemos ser redimidos de la maldición del pecado. Usted observe la diferencia entre el hombre y Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la luz, en el hombre hay oscuridad. En Cristo Jesús está la santidad. La Escritura dice: santo, santo, santo. En el hombre usted ve el pecado. En el hombre usted ve los defectos. En Cristo Jesús usted ve la perfección. La llenura, amados, de lo que Cristo significa es que todas las cosas son hechas por medio de Él, por Él y por Él subsisten. Por tanto, el aliento de vida que usted tiene se lo debe dar a Cristo Jesús. Su fuerza, su intelecto, su capacidad le pertenecen a Cristo Jesús. Dice: y eso que subió y descendió, dice, y repartió dones. Significa que los dones y talentos que usted tiene son dados por Cristo Jesús. Usted sabrá si los utiliza bien o los malgasta, pero Dios le ha dado talentos, le ha dado dones, virtudes, le ha llenado y lo ha vestido de lino fino, ha quitado sus vestiduras inmundas y le ha dado vestiduras nuevas, y el que lo ha hecho es Cristo Jesús, amados. Cristo lo llena todo. Todo espacio vacío viene para ser llenado por Él. Él redime, Él restaura, Él sana, Él quita toda dolencia, Él quita toda amargura y toda aflicción de espíritu. Él le consuela, Él venda sus heridas, Él sana,
como cual leproso, no solamente que lo mandó a sumergirse en un río como el Jordán, sino que Él lo sumerge en el río de su sangre bendita para que usted sea limpio de toda vestidura inmunda. Es solamente por medio de la sangre de Cristo. Él es el que sacia la sed del alma. Los hombres equivocadamente necesitan saciar sus necesidades. Toda persona, amados, quiere saciar su alma y confunde la necesidad del alma, porque nadie puede llenar el vacío que tiene el alma sino Cristo Jesús. Los hombres la quieren llenar con distracciones, diversiones, libertinaje, alcohol, droga, sexo y cuanta cosa se le ocurre a la mente del hombre, pero al término de todo, igual continúa vacío. Como diríamos en las bodas de Canaán, dice que Jesús transformó el agua en vino. Habían bebido ya y se les había acabado el vino, pero el vino embriagante se acaba, pero el vino que Dios provee, ese solamente da gozo y es permanente. El maestresala dijo: todo hombre guarda el mejor, da el mejor vino al comienzo y el de más baja calidad lo da después, pero este ha guardado lo mejor. Lo mejor siempre está por venir en Cristo Jesús. Siempre Él traerá el vino que trae el gozo al alma del hombre sin embriagarlo, porque en el vino hay disolución, dice el apóstol Pablo. Es por medio de Él, amados, que nosotros sí podemos tener gozo, sí podemos tener contentamiento, sí podemos llenarnos de esa alegría, amados, que el alma requiere. Usted ve, amados, las personas, por más que vayan al cine, que vayan a un circo, que vayan a un centro de diversión, eso no le va a quitar la aflicción de espíritu. Lo único que puede quitar verdaderamente la angustia, la ansiedad, la depresión, el insomnio, es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús significa paz. Solo Él pondrá paz en su sueño. El libro de Salmos dice: en paz me acuesto y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Es en Él, amados, que tenemos la reconciliación de nosotros mismos, de nuestra alma que está afligida y agobiada, para adentrarse a la presencia de un Dios maravilloso, y que por medio de Él, amados, podemos testificar y glorificar, porque la lucidez del alma está en Cristo Jesús cuando el hombre reconoce el señorío de Cristo. Cuando reconocemos que Cristo es todo para nosotros, entonces tenemos lucidez, porque Él es luz. Él alumbra el pensamiento, Él quita toda oscuridad del alma, para que el alma pueda reconocer y extasiarse en la presencia de su Creador y decir: Señor, ciertamente tú eres bendito, tú eres el Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque tú me has escogido y me has sacado del lodo cenagoso y me has puesto mis pies sobre peña, has enderezado mis pasos, has puesto en mi boca cántico nuevo. Verán esto mucho y temerán, porque tú eres el río de agua que salta para vida eterna. La samaritana preguntó: dame de esa agua, porque el Señor Jesús le dijo: si tú conocieras quién es el que te habla y conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua que salte para vida eterna. Señor, dame de esa agua, dijo, para que no tenga sed jamás. Esa agua, amados, ese río que salta para vida eterna, es el torrente
que sale del trono de Dios y de Cristo Jesús para saciar la sed que tiene el alma del hombre. El alma del hombre amanece cada día con una inquietud y todos quieren saciarla. Si usted no tiene a Cristo Jesús, buscará en el mundo saciar esa sed. Pero cuando tiene a Cristo Jesús, usted sabe que Él va a llenar y va a saciar toda necesidad que usted tenga cuando usted permite que verdaderamente Él entre en su vida. Es imposible, amados, que usted pueda tener un contentamiento mayor que el que da Cristo Jesús. Imagínense usted, amados, la reina de Saba viajó del África a Israel para conocer al rey Salomón, porque la fama de Salomón y la riqueza de Salomón eran tan nombradas. Y cuando llegó la reina dice: wow, ha sido mayor de lo que se había dicho la sabiduría y la riqueza que tenían Salomón. Pero Jesús dijo: he aquí uno mayor que Salomón está en el templo, y mayor que el templo mismo. Él es el tabernáculo de Dios dado a los hombres. Él es la sabiduría de Dios. Él es la salvación de Dios en los hombres. Él es la reconciliación. Él es el perdón de los pecados. Él es el agua que salta para vida eterna. Él es el que sana toda dolencia. Él es el principio. Él es el fin. Él es en nuestro nacimiento. Él es en nuestro crecimiento. Él es cuando nos fructificamos. Él es cuando nos llame de la tumba y nos levantemos, cuando Él diga: ven, pasa, buen siervo, gózate en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él es el alfa, amados. Él es el omega. Él es el principio. Él es el fin, amados. Moisés exclama un cántico. Sígame al libro de Apocalipsis, capítulo 15, amados. Dice aquí algo maravilloso. Dice en el verso 3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados, Él es el Dios Todopoderoso, el Dios justo y verdadero. ¿Quién no te temerá?, dijo Moisés. Esto es, amados, algo que tenemos que reconocer. Él es el todo en nosotros. En la cruz Él se transforma, amados, en el Cordero inmolado, y después de ser inmolado pronuncia y dice: tetelestai. Él es el tetelestai de nuestra vida. Está pagado, está consumado, lo he pagado todo. Quiere decir que usted ni yo no hemos hecho nada. Él lo hizo todo en la cruz por usted y por mí, para salvarnos y darnos vida eterna. Él es nuestro tetelestai. Consumado es, pagado. Quiere decir, amados, que no quedó ni un poquito por pagar a nosotros. Toda la cuenta la pagó Él, toda. Ni siquiera la propina dimos nosotros. Él pagó todo, todo. Cuando entendemos esto, amados, nuestra alma debe prorrumpir en júbilo, en alabanza. Por eso el apóstol Pablo dice: gocémonos, volvámonos a gozar.
La Escritura dice en el libro de Apocalipsis: porque han llegado las bodas del Cordero. Amados, dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Qué maravilloso, amados, ver que Él nos ha dado todo. En la cruz lo pagó todo, amados. Por eso no hay nada que usted pueda añadir en la salvación. Cristo lo llena todo. Cristo está allí, amados. Él es el Verbo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo hombre. Él es el Verbo. Él es el creador de todas las cosas. En Él son sustentadas todas las cosas. Note usted lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 21. En el verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis amados, verdaderamente es maravilloso ver cómo Dios se glorifica. Dice ahí mismo, en el mismo capítulo, en el verso 22, dice, y 23: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Él es el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Él es el tabernáculo de Dios. Él lo llena todo, Él lo ilumina todo. No habrá más luz solar, amados. Él es nuestro sol. Él es el sol de justicia. Él alumbra, amados, toda oscuridad. No habrá más noche, no habrá más tinieblas. Él hará todas las cosas nuevas. Tenemos que comprender, amados, que cualquier predicación, si no está Cristo, no hay salvación. Si hay una predicación que no tenga a Cristo Jesús, entonces carece de Salvador. Y el hombre necesita un Salvador desesperadamente. Todos los días necesitamos a nuestro Salvador. Todos los días, amados. Usted fíjese lo que dice la Escritura: no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. El apóstol Juan escribe: hijitos, y si hubierais pecado, abogado tenéis en el cielo. O sea, tenemos abogado, tenemos defensor, tenemos salvador, tenemos redentor, tenemos sanador, porque Él sana toda herida, Él quita toda enemistad, Él hace la paz, Él reconcilia, Él paga la culpa. Él es el creador. Él es el incienso, Él es la ofrenda, Él es el altar, Él es el sacrificio,
Él es el sacerdote. Él es el que paga todas las culpas. ¡Wow! Bendito sea su nombre. Él es todo. Sin Cristo Jesús es imposible la salvación, amados. Los antiguos teólogos y religiosos y tendencias religiosas hasta mataban cuando se pronunciaba el nombre de Cristo Jesús. Un cristianismo sin Cristo, ¿cómo puede ser? Una religión que está basada en otros y menos en Cristo, ¿cómo puede haber salvación? Pregúntese usted, amados, ¿usted cree que el macho cabrío, la tórtola, los palominos, la harina mecida podrán quitar el pecado? ¿Usted cree que María, con todas sus bondades, podrá quitarle sus pecados a usted? ¿Podrá ella dar su sangre y redimirlo a usted? En ninguna parte de la Escritura dice eso. Solamente habla de Cristo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador. No necesitamos más. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos, dice la Escritura. Solamente en Él, solo Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay quien salve. Él es el Redentor, amados. Él es el que hace posible que nosotros podamos entrar y ser parte de la familia de Dios. Dice la Biblia que en Cristo Jesús toma nombre toda familia arriba en los cielos. Usted es de la familia de Dios, porque usted ha sido redimido por medio de la sangre del Cordero. No hay nada que pueda añadirse. Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Aunque en los tiempos de la Inquisición siempre se negó que Cristo Jesús era el único Dios verdadero y salvador. Muchos fueron inmolados, perseguidos, llevados a la muerte. Y podemos decir, como dice un título de obras literarias, Cristo era el problema. Cristo fue el problema para los fariseos. Cristo fue el problema para los saduceos. Cristo fue el problema para los herodianos. Y Cristo es el problema para los hombres que niegan la verdad del Evangelio. Porque es roca que hace caer. Aquel que niega, dice que la roca caerá sobre él y lo desmenuzará. Él es el cimiento, Él es la piedra preciosa desechada por los antiguos edificadores. Y ahora Él es el perito, el arquitecto, el constructor y la base inconmovible que se llama roca eterna y Dios de salvación. No hay cómo cambiar eso, amados. La Biblia es contundente. Es Cristo Jesús, el Dios de toda la creación, el Señor de toda la creación. A Él, por Él y en Él son todas las cosas hechas, amados. A Él démosle la gloria, la honra y la alabanza, al que vive por los siglos. Póngase de pie. Bendito sea su nombre. Santo eres, Señor. Hay un bello coro que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo.
sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame y lléname, heme aquí. A ver si mis hermanos de la alabanza nos ayudan, si se animan. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Bendito sea su nombre, lo alabamos. Al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Amados, antes de terminar mi intervención, quiero reiterarles la invitación. Tenemos el día viernes a las 8 de la noche, una mini vigilia hasta las 11:30 de la noche, para venir a escuchar la palabra del Señor, para orar y para alabar al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. El mundo se reúne para dar culto a Satanás. Nosotros nos reunimos para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.